Hola, seguimos con nuestro especial de abogados de la revista Dinero. En esta ocasión nos acompaña el doctor Mauricio Piñeros, socio director de la firma Gómez Pinzón. Doctor Piñeros, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Piñeros, cuéntenos un poco desde la óptica de Gómez Pinzón cuáles son los principales retos que está enfrentando el sector legal hoy en día. Pues yo creo que los retos que está enfrentando el sector legal son un poco los mismos que está enfrentando en general la actividad privada en el país. Es indudable que ha habido una, digamos, desaceleración en los proyectos y nuevos negocios, y eso obviamente repercute en las firmas de abogados, particularmente en firmas transaccionales como la nuestra, en donde hay, digámoslo, una mayor lentitud en el desarrollo de operaciones de fusiones y adquisiciones de M&A y también de financiaciones. Y esto es tal vez el principal reto, enfrentarnos a este nuevo panorama, y al mismo tiempo, debido precisamente a este nuevo panorama, hay una demanda por parte de nuestros clientes o de los clientes en general de tal vez un tipo de trabajo diferente, y es cómo enfrentarse a las reformas, a la incertidumbre que se está generando por los diferentes anuncios de reformas, para tratar de proyectar qué va a pasar con la actividad económica en el futuro, por lo menos en estos próximos 3 años. Precisamente quería detenerme ahí, doctor Piñeros, sobre el impacto que puede tener en el sector legal los anuncios que ha hecho el gobierno sobre reformas, sobre regulaciones, cambios en las estructuras jurídicas de algunos de los principales sectores. ¿Usted había visto un escenario donde se hubieran juntado tantas reformas y tantos cambios en la historia reciente, y eso cómo le va a pegar al sector legal? Definitivamente no lo habíamos visto, no habíamos visto un escenario parecido. Más que reformas, hay anuncios de reforma. En concreto, la única reforma que ha habido y que ya empezamos a sufrir es la reforma tributaria. Y los demás son, digamos, proyectos o reformas en curso, respecto de los cuales no se sabe realmente qué va a pasar. La reforma laboral, la nueva reforma laboral que se acaba de presentar, la reforma a la salud que sigue su curso en el Congreso, la reforma pensional. Digamos, hay una gran incertidumbre de qué va a pasar con esas reformas, dada la avalancha de críticas que han tenido. Entonces, digamos, el problema es ese, es la incertidumbre que crean esos anuncios y los bandazos y las discusiones en torno a esas reformas. Eso paraliza en gran medida la actividad privada, sin lugar a dudas, y pues genera un frenón en esa actividad privada que obviamente las firmas de abogados estamos empezando a notar. ¿Qué tanto está en juego la seguridad jurídica en el país? Pues la seguridad jurídica está en problemas en este país hace mucho tiempo, en realidad. Por ejemplo, es un país que tiene una reforma tributaria cada año, hace 16 años prácticamente. Eso hace imposible planear, eso hace imposible proyectarse a más de un año en este país de qué va a pasar con las reformas tributarias. Solo por mencionar un tema, pero este país tiene una inflación legislativa hace muchos años que genera una gran inseguridad jurídica. Es un país que cree en el poder mágico de la ley, que cualquier cosa se soluciona expidiendo una ley o un decreto, pero esa ley y ese decreto difícilmente tienen ejecución y aplicación en la práctica. Y desde luego que esa inflación legislativa, esa inflación normativa, genera mucha inseguridad desde el punto de vista jurídico. Ahora, digámoslo, con mayor medida, con mayor razón, por una cantidad de anuncios, de reformas o de medidas que lo que han hecho es generar zozobra, porque muchas de esas modificaciones o son muy radicales o se anticipan, imposibles de llevar a la práctica, no solo por razones jurídicas propiamente dicho,
sino por razones económicas, por razones prácticas, etc. Entonces, claramente estamos sufriendo una gran incertidumbre y eso definitivamente hace que no sea posible tener seguridad jurídica, que no sea posible confiar en la regulación que hay hoy en día, así haya sido expedida hace muy poco tiempo, pero aún así no es posible confiar en la regulación que tenemos, lo cual claramente genera una gran inseguridad jurídica. Pasemos un poco, doctor Piñeros, a la operación misma de las firmas. Hoy en día, ¿cómo están abordando la retención del talento, el tema de la remuneración? Dado que pues obviamente estamos en un escenario complejo desde el punto de vista macroeconómico, una inflación que sigue siendo alta, tasas de interés en sus máximos históricos en la historia reciente, un dólar muy volátil y una particularidad de los nuevos talentos que se formaron o en pandemia o que empezaron a trabajar en pandemia. ¿Cómo ha sido un poco ese escenario de retención de talento para ustedes en Gómez Pinzón? Definitivamente es un reto, pero es un reto de hace varios años. Las nuevas generaciones tienen una manera de pensar radicalmente distinta a mi generación, digámoslo así. No se caracterizan por una gran estabilidad, hay una gran movilidad y es en Colombia difícil la retención del talento. Se genera una importante rotación en los abogados, particularmente en los abogados más jóvenes, que no están dispuestos a lo que a nosotros nos prometían cuando empezábamos la carrera, y era que si trabajábamos duro íbamos a tener trabajo y estabilidad. No es algo que seduzca a las nuevas generaciones. Entonces, la retención del talento debe basarse precisamente en la innovación, en hacer del trabajo algo más divertido, en probablemente disminuir un poco las cargas de trabajo en términos de tiempo, en la flexibilidad. Una de las cosas que nos enseñó la pandemia es precisamente que uno puede trabajar desde cualquier parte, desde cualquier lugar del mundo, y esa flexibilidad es algo que las nuevas generaciones aprecian mucho. Nosotros, por ejemplo, en la firma solamente tenemos, digámoslo así, la obligación de venir a la oficina 2 días a la semana, y esos 2 días a la semana los escogen los abogados como ellos quieran. Obviamente hay que tener un mínimo de coordinación, etcétera, pero esa flexibilidad es algo que aprecian. La participación en las transacciones importantes, la exposición a los clientes y a esas transacciones importantes, todos esos son factores que tenemos que tener en cuenta precisamente para hacer del trabajo algo más retador y, digámoslo claramente, algo más divertido. El trabajo de los abogados es visto desde afuera, y de las firmas de abogados es visto desde afuera como algo gris y aburrido un poco, pero puede ser bastante divertido, propicio para la innovación, flexible, y eso es esa es nuestra apuesta, digámoslo así. El escenario tecnológico ha cambiado para todos los sectores de la economía, pero particularmente en el tema de abogados, la llegada de la inteligencia artificial, de todas estas disrupciones tecnológicas, ¿cómo va a cambiar la manera del desarrollo del mercado legal y cómo va a cambiar la operación de las firmas de abogados? ¿Ustedes qué están viendo hacia el futuro en este escenario? Uno de los principales énfasis nuestros es precisamente el uso de la tecnología en la prestación de servicios legales. Definitivamente, pues no hay que ver la tecnología como un enemigo, como que va a reemplazar el trabajo de los abogados. Lo va a hacer muchísimo más eficiente, y eso se va a ver, o eso va a redundar en beneficio de los clientes. El trabajo se va a hacer más rápido, se va a hacer con mayor precisión y con mayor calidad, y esta firma particularmente está
orientada a aprender la mayor cantidad de tecnología posible que nos permita estandarizar, automatizar y hacer mucho más eficiente el trabajo, mucho más rápido y eficiente el trabajo para los clientes. Entonces, estamos permanentemente a la búsqueda de nueva tecnología, de nuevas soluciones, de nuevas alternativas, digamos, con un departamento de tecnología robusto y con un área de gestión del conocimiento que son la base o el fundamento de nuestro trabajo hoy en día. Y un área de proyectos que también está permanentemente monitoreando lo que hacen todas las áreas de trabajo de los abogados para hacerlas más automáticas y más rápidamente, digámoslo así. Definitivamente la tecnología, al principio yo creo que los abogados teníamos un poco de miedo porque pensábamos que la invasión de la inteligencia artificial, etcétera, va a reemplazar el trabajo de los abogados. Eso no va a ocurrir, definitivamente. Tenemos que volvernos unos asesores de confianza basados en el uso de herramientas tecnológicas. Eso nos va a permitir hacer mucho más trabajo de una manera mucho más eficiente. Para ir cerrando esta conversación, doctor Piñeros, de las actividades y de las operaciones que ustedes adelantaron el año pasado, ¿qué destacaría? ¿Cuál fue la que se llevó la mayor atención o en qué áreas estuvieron mucho más activos ustedes el año anterior? Pues claramente las ofertas públicas de adquisición de Grupo Sura y de Nutresa son las transacciones que durante el año pasado nos tuvieron más ocupados y definitivamente fueron las más relevantes, y es que son las transacciones más relevantes en este país desde hace mucho tiempo. Tal vez desde la fusión de Bavaria con SAP-Miller no se veía un tamaño de transacción tan importante, tan relevante, y en este caso con tantas implicaciones y tantos efectos en la economía en general y en el mercado. Esas fueron, sin lugar a dudas, las operaciones más relevantes del año pasado. ¿Cómo está viendo usted el panorama para lo que resta del año y el 2024? ¿Qué actividades o por lo menos en qué sectores, si no nos puede contar los negocios en los que están, pero por lo menos en qué sectores vamos a tener una mayor dinámica? Difícil hablar de dinámica para lo que resta de este año. Claramente esa operación que les mencioné de las ofertas públicas de adquisición de Nutresa y de Grupo Sura, pues ya se sabe qué pasó y qué va a pasar. Eso ya está claro y cuál es la ruta, y eso se va a implementar en lo que resta de este año. Eso ya es de público conocimiento. Como les decía al comienzo, notamos un poco el área de M&A un poco lenta y un poquito frenada, y en cambio hay otras áreas, por ejemplo el área de energía, definitivamente es un área que va a descollar mucho en este año y en los próximos años. El área de transición energética, digamos, el tema de proyectos de energías renovables está ocupando bastante de nuestro tiempo. Y por qué no decirlo, el área de planeación, digamos, de reestructuración de operaciones de grupos familiares, empresas familiares. Eso, digamos, frente a la incertidumbre, también es un tema que está generando mucho trabajo. Esperamos que el área de infraestructura termine por arrancar definitivamente. Es definitivamente una parte muy importante del crecimiento económico de los próximos años, precisamente por las circunstancias que estamos viviendo. Todos los proyectos férreos y en general el área de infraestructura esperamos que se despierte como ha sido anunciado y que se lleven a cabo los proyectos como han sido anunciados. Creo que esas son las áreas en donde vamos a tener bastante trabajo en el futuro. Doctor Piñeros, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. De verdad ha sido muy grato poder estar con ustedes. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros en estas conversaciones del especial de abogados de la revista Dinero.
Nos encontramos en una próxima oportunidad.